Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 46. Una maldición para ser concedido. Werner von Ochberg ya regresó. Megumi repitió esa pieza de información para sí mismo, mirando fijamente a la cima de la aguja desde donde estaba. A su lado había una katana enfundada en negro. La comisión se completó extremadamente rápido. En este momento, él estaba imbuyendo el arma para convertirla en una herramienta maldita, con tanto el aspecto de elefante máximo de Yamata no Orochi como el generalización de la técnica neutra de las 10 sombras. Muchos chismosos llenaron la calle, hablando de las últimas noticias pasando por Sturmland. Lo más obvio y llamativo sería que el Kurfürst había regresado, la persona que prácticamente tenía el mayor poder aquí, aparte de las emperatrices gemelas. Espera, no, los Kurfürsten poseen casi lo mismo que los gemelos. Emperatrices, y todas ellas reunidas podrían potencialmente anularlos. Esa era su interpretación actual. Su Dharma Chakra comenzó a girar rápidamente, adaptándose a muchos aspectos que estaban sucediendo a su alrededor, incluida la impregnación de su energía maldita y técnica maldita en la katana negra. Él decidió ponerle un nombre amplio, Ame no Abakiri, el cortador plumoso del cielo. Fue el arma que se rompió cuando Susanoo no Mikoto había matado a Yamata no Orochi. Hubo algunos otros textos que etiquetaban el nombre de la espada como Totsuka no Tsurugi, pero Megumi había decidido conformarse con Ame no Abakiri. Con cuanto había mejorado la extensión de sombras de Mahoraga, el voto vinculante de apoptosis que había hecho, la velocidad de adaptación tenía conviértete en mucho más rápido como resultado. Por lo tanto, el proceso de acabado el imbuimiento, debido a la adaptación de Mahoraga, se hizo mucho más rápido más de lo esperado. Incluso cuando la cantidad de rotaciones requeridas se ha duplicado para que el resultado funcione, cuya velocidad tomó la rueda para continuar terminando de girar había terminado por completo, le quitó la desventaja, volviéndolo a poner al cuadrado cero, con el beneficio adicional de que ahora podía adaptarse a una multitud de cosas al mismo tiempo. La única forma de vencer a Mahoraga tal como está, es tener un ataque que podría incinerarlo por completo antes de la adaptación. Surtió efecto. Una vez realizada una única adaptación, no importaba si Mahoraga fue atomizado por el mismo ataque, ya que se recuperaría una vez que se completó el ciclo de armonía. Megumi lo admiraba, y lo temía. ¿Cómo podrían seres como estos siquiera llegar a estar en la primera lugar? ¿Qué apariciones cósmicas existieron en la Tierra, que él y la sociedad del Jujutsu desconocía por completo? Él no lo sabía. Ya está hecho. Megumi levantó a Ame no Abakiri al nivel de los ojos en el callejón en el que había decidido quedarse. Él no quería poner la impresión equivocada, caminando hacia la aguja con la rueda en marcha a Iwire y su mano sosteniendo un arma. Debería volver entonces. Y mira que también aguanta esta arma. También existía la necesidad de mantenga sus otras herramientas malditas con la técnica maldita inversa. Para sus ojos se habían acostumbrado por completo a ver las almas de manera efectiva, a lo largo con sus sentidos. Decidir evaluar cómo se diseñó el arma por última vez, Megumi tuvo que admitir que los herreros leitanianos sabían lo que estaban haciendo. La funda tenía cuerdas unidas, las muchas partes extendiéndose, originándose justo debajo de donde estaba el guardia. Para mantener según la tradición de su habilidad Ten Shadows, la mayoría de sus partes eran negras. Lo que coincidió aún más con su auri negro. Debería haberle preguntado a Okotsu Senpai para entrenamiento. Para usar una katana de manera efectiva apretó el objeto con las manos, dejando escapar un suspiro. Él lo haría. Parece que hay que empezar desde cero, o abusar de otras armas que ha aprendido a usar para implementarlo en la katana en una manera que se adaptaba a un estilo de lucha bien pensado. Si Gojo Sensei fuera justo en Taira no Masakado, entonces usar esta arma debería venir naturalmente.
No sé cuándo tendré la oportunidad, porque ahí no parece haber ningún campo de entrenamiento público alrededor de Sturmland en la aguja. En realidad, aparte de la aguja, no conozco mucho. Desde el interior. Tendré que comprobarlo más tarde. Megumi sintió una amortiguación en sus reservas, antes de recordar a Ame no a Bakiri. Se formaron bolsas oscuras en los ojos, y el cabello negro. El hombre definitivamente podía sentir un agotamiento mental progresivo, que hacía que su camino hasta su cerebro. Con eso vinieron muchos dolores de cabeza y migrañas que desapareció justo cuando habían llegado, dejando un latido, sensación que eventualmente se calmaría. Él ya sabía que lo sentía, y lo despreciaba en gran medida. Estrechándole la mano, la katana enfundada volvió a caer entre sus sombras. Eso era como si nunca hubiera estado allí. Se fue con el viento a paso ligero, corriendo el horizonte y abriéndose camino hacia donde estaba, el desolado callejón que no poseía vida. Solo la carcajada melancólica del otoño. Las hojas entraron en sus oídos, el viento desvió su rumbo para estrellarse contra el suelo y se rompe en 1.000.000 de pedazos. Megumi salió del lugar aislado. Él no encontró el ambiente claustrofóbico para ser una molestia, como lo había sido en muchos espacios más oscuros y estrechos en comparación con un callejón. La única parte eso lo hizo fruncir el ceño fue cuando le recordaron la pony estrangulándolo en uno de los callejones de Lunkmen, por cualquier otra razón que no sea conseguir que él pelee con ella en serio. Ahora sentía curiosidad por saber dónde estaba esa mujer de cabello blanco, pero al mismo tiempo, ya casi no le importaba. El mundo de Terra era grande, y él estaba en un país diferente. No había forma en el infierno de que Lupo pudiera encontrarlo en un lugar como Leitanien, considerando lo lejos que estaba de Lunkmen. Dudaba que la mujer tampoco lo persiguiera, con cómo ella parecía tener más interés en esa chica de Texas que nadie. Otra cosa. Nunca volvería a encontrarlos, eso era obvio. Lunkmen, olvídate de los pulmoneros, presionó Megumi. Se apoyó el pulgar en la frente y suspiró. La aguja estaba llegando a su punto de vista más claramente, y así deseaba olvidarse de cualquier pensamientos estresantes. Sin embargo, sus pasos se detuvieron cuando sintió movimiento a través del jardín, las sombras girando y girando con una interpretación apenas perceptible de un instrumento. ¿Instrumentos? Fue una melodía suave pero áspera, algo que irritaba al hombre de cabello negro. Orejas. ¿Se está lanzando algún tipo de arte? No le prestó mucha atención, considerando que las artes eran una parte básica de la cultura de Leitanien. Había muchas escuelas de pensamiento que se dedicaron a cada aplicación específica que se podía hacer con artes. Megumi no se había molestado en explorarlos, sin embargo, debido a que su mente estaba ocupada con una gran cantidad de otras cosas. Eventualmente, sin embargo, comenzaría a estudiarlos y encontraría formas de contrarrestarlos ellos. Confiar en su Dharma Chakra no siempre fue una buena idea, y él lo sabía. Las sombras volvieron a girar, Megumi notó secamente en su mente nuevamente mientras se abría paso. No hubo nada como esto todo el otras veces había visitado la aguja. Pero tal vez fue porque él no estaba demasiado acostumbrado a cómo funcionaba la aguja, y estos eran simplemente una especie de servicio secreto de guardia para los Kurfürst de Sturmland. No solo tendrían el Gesaswachter, ¿verdad? Una línea del razonamiento vino a él. Quizás eran una unidad de operaciones negras para el Kurfürst, ya que acababa de llegar a la aguja hoy, después de todo. Cerró los ojos al entrar. No fue eso simple, ahora era. Le irritó los nervios, sintiendo la mala intención irradiando de ellos. Desde que sus sentidos físicos habían sido mejorado, la detección de emociones negativas se ha convertido más en una ocurrencia natural hacia sí mismo, especialmente si se trataba de una persona altamente grado concentrado. La cantidad que recibía de aquellos en las sombras. ¡Qué horrible! A pesar de que sus sentidos se mejoraron a partir de la encuadernación votos antes, detectar emociones negativas aún sería algo difícil para lograr. Fue la pura intención asesina proveniente de ellos lo que Fushiguro Megumi podía sentir tal cosa, esto no puede ser normal. Nada puede ser normal. Ya no creía ni un ápice en su teoría anterior. Eligiendo ser imparcial y mirar hacia otro lado eran dos cosas diferentes, y él no iba a dejarlo pasar. Necesitaba prepararse y prepárense.
Necesitaba tomar medidas drásticas, eso era seguro. Fushiguro Megumi miró su reflejo en el espejo del baño. Sus ojos eran suyos, y solo suyos. Fueron bombeados por la sangre de su propio cuerpo, vitalizándolos con luz y proporcionándola como un ventana a su propia alma. Esto último era innecesario en su opinión, como dejar que otras personas vieran su alma era más una desventaja que cualquier otra cosa. Así que no había necesidad de estar tan triste para separarse de ellos, el hombre de cabello negro no tenía ningún valor sentimental para ellos de todos modos. El hombre de cabello negro miró su mano, alejándose del cuadrado de cristal transparente frente a él. Sus palmas miraron. Tan normal como siempre. Sin embargo, muy por debajo, había pequeños negros grietas que aparecieron, recordando al hombre de cabello negro de cierta la desventaja era mostrar sus cicatrices. Incluso si no obstaculizara sus capacidades físicas de cualquier manera, el tejido cicatrizado quemado por él, las sombras de su dominio innato comenzaban a mostrarse en mayor medida números. Suspirando para sí mismo, Megumi colocó sus dedos alrededor de donde sus ojos fueron. Mirando al espejo una vez más, los dos orbes que estaban el color azul oscuro le recordó quién era antes. Un peso muerto que había causado la muerte de muchas personas en Shinjuku, un compañero inútil que no aportó nada en la derrota de Ryomen Sukuna. Esos ojos eran los de alguien que había desperdiciado potencial, que no hizo nada mientras el mundo a su alrededor tenía desmenuzado. Su puño se apretó aún más, antes de que Megumi respirara hondo. Los objetos de su vista estaban cerrados por sus párpados. Un mundo oscuro invadió su visión, recordándole constantemente los confines de su dominio innato. No había consuelo en ellos, ni siquiera para él mismo. Incluso si fueron creados por su propia alma, y fueron forjados por su siendo muy, el hechicero no pudo encontrar ningún verdadero consuelo en ello. Se había visto obligado a consumirlo hacía mucho tiempo. Era lo suficientemente fuerte como para proporcionar a cierto rey de maldiciones el valor de un dedo entero de maldito energía, pero nunca había sentido que hubiera hecho algo por su propio cuerpo. Porque fue así. Era obvio para él. El directo, la influencia y la conciencia de Ryomen Sukuna se habían disipado de su cuerpo después de que Itadori Yuji hubiera puesto su cuerpo a descansar, pero solo quedaba una cosa, lo suficientemente débil como para que su propio cuerpo la reprimiera. ¿Qué más tenía que ver con eso? Excepto para, terminemos con esto. Bajo este voto vinculante. Condición. Los ojos orgánicos actuales de Fushiguro Megumi perderán su vista permanentemente, siendo la condición inmutable e irrompible. Resultado. Los ojos de Fushiguro Megumi, si se suponía que debían hacerlo estar activo, se incrementan las capacidades oculares. Ojos orgánicos, sus propios ojos. Eran los ojos de un cadáver. Se habían ido, para no volver a ver la luz del día. Mirando al espejo, Megumi miró dos ojos malditos quemando un carmesí brillante, el color reflectante encendiendo una llama que él tan detestaba. Solo una afirmación sonó verdadera. Era un verdadero hechicero de Jujutsu. Arturia se sentó en el balcón con expresión aburrida. No había mucho de lo que había sucedido hoy, aparte de esos ecos contactando ella para cumplir con su plan, algo que encontró, bastante apresurados, no. A ella le encantaría ver al rey brujo, para ver cómo diferente era de leyendas y cuentos, para ver también hasta dónde llegaba la sabiduría se extendió. El mejor lanzador de la historia Terran, a título provocativo hacia cualquiera que poseyera un entendimiento o el interés en las artes en sí. Convertirlos a los dos en chivos expiatorios. Todo el desarrollo, no puedo decir que lo haría, prefiero que eso suceda. Arturia tamborileó ligeramente las cuerdas de su violonchelo. A pesar de lo que sabía del instrumento, sabiendo lo que sonido al que se produciría el nivel de afinación, simplemente no superó la experiencia de jugar. Quizás debería darles una pista a esos dos. Ella no necesitaría profundizar en el pensamiento por mucho más tiempo, cuando la figura de Fushiguro Megumi había aparecido fuera de sus puertas. Él mantuvo una expresión neutral, sin traicionar ninguna emoción en absoluto. Su mano estaba colocado en la perilla, antes de abrirla y entrar en el balcón. Es extraño verte tomando la iniciativa de visitarme, Arturia llamándolo con una sonrisa, por favor, díganos, ¿qué ha justificado tal ocasión brillante como esta? ¿No sabes lo que está pasando?
El hombre de cabello negro habló un tono neutral, probando suerte en este momento. Aunque él no era completamente seguro, con este Sancta siendo capaz de detectar emociones, entonces ella debería estar algo al tanto de los acontecimientos recientes. ¿Lo hago? Arturia inclinó la cabeza. Una oportunidad perfecta se presentó. Parecía que el hombre de cabello negro ya había detectado las actividades de un determinado grupo, la torsión de las sombras. Él instantáneamente colocó un velo, con una extensión casi indetectable de su energía maldita. Abarcaba donde estaban él y Arturia, no haciéndolo demasiado grande donde sería detectado por los invasores acechando en los prados al pie de la aguja. Las pupilas de Megumi se contrajeron, pidiendo a sus sombras que hicieran caso a su voluntad. En un instante, su mano se levantó hacia arriba, llevando un cañón de mano en su mano, la pistola voluminosa negra emitiendo luces rojas a algunas partes de ella. En general, parecía poseer un futurista o ciencia ficción con estilo, todo el tiempo apuntaba hacia la frente de Arturia. ¿Qué diablos hiciste? Respóndeme. Su ira había surgido a mayor Aiguz, un volcán que había arrojado su lava para alcanzar los cielos. Prácticamente has admitido abiertamente estar involucrado con esos sombras acechando a través de la aguja. ¿Qué estás tramando? ¿Me creerías si dijera que no estoy tramando nada? Arturia miró fijamente el barril que apuntaba hacia su cabeza, analizando su diseño por un breve momento. Fede, esta arma de elección me recuerda a ti, aunque sea de naturaleza diferente. Qué intrigante. También había algo muy diferente del hombre de cabello negro. Sus ojos ya no eran de color azul oscuro, sino de un tono profundo de rojo carmesí. Eso parecía ser, maldito. Como si todos los restos de la humanidad se hubieran ido él. Tú y yo sabemos que eso es una mentira. Megumi apretó los dientes, entrecerrando los ojos. Tú, estás involucrado con todos ellos. En los que acechan a través de la aguja, así que vas a seguir negando tu participación. Bueno, suspiró Arturia, no estoy particularmente de acuerdo con sus métodos, pero nuestros objetivos se alinean hasta cierto punto. TCH, Megumi entrecerró los ojos, manteniendo su arma de fuego entrenada. Su frente. Si tienes tanta curiosidad, ¿qué tal si participamos en un intercambio? Arturia inclinó la cabeza. ¿Crees que estás en condiciones de hacer un intercambio? En realidad no querrías dispararme. Sé que, de hecho, el Sancta declaró resueltamente. Tu corazón es un lío de cuerdas atadas juntos, y desentrañarlos sería una imposibilidad. Especialmente con lo que sea que hayas hecho con tus ojos y alma una vez más. Dios mío, estaba manipulando la propia alma tan fácil como Fushiguro Megumi logró estar con sus acciones. Pero yo puedo. Dime que ni siquiera has cambiado. Explosión. De tu yo anterior. Arturia sintió un calor pasajero habiendo sido a punto ligeramente desviado de donde estaba su cabeza. Ahora eso es extraño, hubiera esperado que ese disparo me hubiera matado, dijo el Sancta. Señaló inexpresivamente con una expresión neutra. Sus pestañas parpadeó mientras miraba hacia atrás, el rayo rojo que se arrastraba impactando una especie de barrera invisible, probablemente derribada por el mismo Fushiguro Megumi, y dispersándose. No había duda al respecto, esa intención asesina y ese fervor ilimitado por la sangre. Ella volvió la cabeza hacia el hombre de cabello negro, observándolo. Le temblaba la mano mientras sostenía el arma. Había perturbación en su expresión, uno que la dama ángel no había visto antes, ni siquiera en Lumen. Sus ojos eran de completamente colores opuestos a los que habían sido, recordando a Arturia los cambios drásticos que había sufrido al abandonar la aguja y volviendo. Todo lo que podía suponer en ese momento era que él era verdaderamente enhebrando entre una línea de locura y escasa normalidad. ¿No hay un día en que no te estés desgarrando internamente aparte? Preguntó retóricamente Arturia. Esas cadenas, esas acciones, ellos nunca fueron de alguien que poseyera cordura razonable. El Sancta negó con la cabeza. Déjame pensar. Megumi llamó irritada a la mujer, tirando su cañón de mano antes de presionar la palma de su mano libre contra su frente. Déjame pensar, maldita sea, fue una lucha. Sus ojos había visto algo que le había hecho actuar apresuradamente. Por algún milagro, pudo apartar su mano antes de haberlo hecho. Algo completamente tonto. Su influencia es peor de lo que pensabas y necesitas. Olvídalo. Megumi llamó a la mujer, alejándola.
Olvídalo, olvídalo. Sus pasos fueron apresurados, saliendo de la habitación y al pasillo mientras disipaba su arma de fuego. Me ocuparé de eso, completamente solo. Arturia miró fijamente la escena sin decir palabra. Su mano se movió hacia arriba, mirándolo fijamente antes de mirarlo. El momento en que el hombre de cabello negro tubo retiró su cañón de mano, la Sancta había tocado su violonchelo, imperceptiblemente, pero el hombre de cabello negro ni siquiera había respondido, en absoluto. Ella había llegado a una conclusión, había algo que era equivocado con su carácter en una escala mucho peor. Si mis suposiciones deben tomarse con precisión, lo que ha sucedido ahora es su verdadero yo. Arturia miró fijamente hacia donde se había ido, porque es tan insatisfactorio y tan gratificante al mismo tiempo. Para él en el momento más breve, cuando se apretó el gatillo, ella entendió una nueva faceta de Fushiguro Megumi. Ella lo sintió. Ella lo oyó. El débil susurro de un antiguo señor que ya no estaba en el mundo. Rey de las maldiciones. Llegó la noche. Fushiguro Megumi yacía en las sombras, de pie con los músculos firmes y una cara relajada. Sus ojos no parecían estar analizando el paisaje. Mientras su mano izquierda sostenía la vaina de una katana, abriéndose paso a través sin mucho problema. Todo sucedió bajo la mirada de la serenidad de la luna, las pálidas luces que hacen incluso lo más pequeño motas de polvo visibles mientras vagaban sin rumbo por el aire. Produjo un débil eco a través de la habitación oscura, mientras su cabeza me quedé mirando hacia abajo. Nadie podía ver sus ojos, ni el criaturas que se habían atrevido a invadir la aguja, ni siquiera él mismo. Todo lo que ardía una ira profundamente arraigada en su interior, mientras su mano izquierda cargaba la vaina de su hoja de color negro azabache recién forjada, ahora denominada Ame no Abakiri, el cortador plumoso del cielo. Seguramente, estuvo a la altura de su ascendencia, como descendiente de Taira no Masakado, el primer samurái antepasado del clan Zenin. Ahora conocido por las edades modernas como uno de los 3 grandes vengativos espíritus de Japón. La camisa blanca Ji de artes marciales era un atuendo apropiado para mostrar la experiencia de un guerrero entrenado, con el ajustado jersey de spandex camiseta interior que proporciona una flexibilidad insuperable con su material elección. Había una cama blanco arrugado que coincidía con su soldado, su termina poseyendo un aspecto salvaje y desaliñado, sacudiendo el aire con cada paso de sus piernas. Había una faja negra envuelta alrededor del cintura, mostrando la figura perfeccionada del hombre con gran detalle. Un lujoso auri negro siguió su rastro, sus mangas apenas volando lo suficientemente alto donde se podía ver su muñeca, mostrando la tensión músculos alineados debajo. El toque final para su atuendo natural era un manto nacido de la nieve y el cuidado. Estaba unido a sus hombros y se cubrió con el auri negro, escondiendo aún más sus brazos debajo. Para los espectadores, parecía ser un samurái higazinés, o no un ronin. Fuera lo que fuera el extraño, no importaba cuándo sería un objetivo a derribar, ya que un grupo de ellos de tamaño razonable podrían nunca pases de largo sin que te noten. Especialmente con la luz que irradiaba. Sobre su cabeza brillaba un Dharma Chakra dorado, apenas iluminando las fibras de su cabello y su sombra forjaron su yo. Fue el más ojo atrapando parte del hombre, algo que lo dejó como un gran objetivo para ser atacado, haciendo que algunos miembros del grupo oculto se burlen de él. Quienquiera que sea este hombre, a quien asumieron Werner von Ochberg contratar como guardia de seguridad, probablemente fue una tontería mercenario y gasino que no tenía ni idea de qué enfoque él debería asimilar la situación. O mejor dicho, eso era lo que deberían haber creído, si sus ojos no estábamos haciendo un agujero en todas y cada una de las personas en la habitación. Todos hicieron una pausa, a pesar de las incomparables artes sigilosas que cubrían cada una pulgada de su cuerpo, y que los había fundido en las sombras. Se sentía como si no hubiera hecho nada para disuadir la mirada de este hombre. ¿Fue pura suerte? ¿Fue mera coincidencia? Si eso fuera así, entonces ¿por qué sus ojos proyectaban tanta rabia etérea que envolvió completamente todos sus cuerpos, dejándolos congelados y cortándoles la respiración? ¿Qué fue esta ola dorada iridiscente que pasaron por toda la habitación, iluminándolos por completo? Arte supremo. Noble sendero e igutuple. Su cuerpo parpadeó, desapareciendo en las sombras junto con el rueda sobre su cabeza.
En ese instante, el pánico surgió en todos los ecos de Erkunftsorn disfrazados de lanzadores de agujas, antes de que levantaran sus brazos para lanzar una barrera artística a su alrededor. En ese instante, sin embargo, una sombra pasó junto a todos ellos, aterrizando detrás de ellos en una posición arrodillada. Fushiguro Megumi tenía su mano izquierda sosteniendo la vaina, mientras que su derecha estaba en el mango, permaneciendo estancado en la posición durante un solo segundo. Las mangas de su auri negro fueron empujadas hacia atrás hasta su codo, exponiendo el brazo musculoso debajo. Lo que siguió después era el sonido de salpicaduras de agua, distorsiones en el aire como múltiples se habían formado vórtices, su cuerpo había sido demasiado rápido para que pudieran registro. Su capa se ondeó en el aire, el traqueteo del arma dejando el funda ondulando completamente por el aire, produciendo vibraciones que sacudió todo hasta la médula. El líquido carmesí voló por el aire, elevándose por toda la habitación como imágenes residuales de una cuchilla negra y viscosa negra. El agua siguió a lo largo de cada uno de sus caminos, diezmando a los que alguna vez vivieron. Cuerpos en nada más que cadáveres sin aliento. Más fuerza, y la aguja habría tenido su mitad superior afeitada por el puro daño de una barra sin igual. Ahora, el siguiente movimiento fue en acción. Extensión de sombra. Escape de conejo. De repente, una figura negra y condensada de Megumi apareció detrás de él, el clon pronunciando cánticos y juntando las manos juntos. Estaba sonriendo una sonrisa sádica, líquido viscoso negro goteando por la boca y los dientes, y careciendo de ojos que se declararía humano. Se escuchó un sonido de clic, mientras Megumi se preparaba para sacar su espada. Una vez más desde su vaina, midiendo cada objetivo que había en la habitación. Justo cuando estaba a punto de arrasar con aún más pánico cuerpos, abrió la boca para asegurarse de que ninguno escapara, y para localizar a todos los demás miembros que residían en la aguja. Completó el canto que hablaba su clon, para invocar a un Shikigami. Perros divinos. Una voz llena de nada más que perturbación y enojo se escuchó en un gruñido bajo, mientras una sombra se expandía desde su capa y abarcó todo el pasaje detrás de él. Justo después, 6 rabiosos los lobos salían disparados hacia afuera, cada uno tan grande como su cuerpo y con un porte salvaje. Colmillos listos para hundirse en carne blanda. Estaban en una situación inestable forma estable, una mezcla perfecta entre los dos, que fue lo mejor de ambos mundos, que pudieron crearse mediante el uso de cantos, manos signos, y un llamado, junto con una interpretación diferente de su técnica. Su mano fue quemada por llamas negras, antes de ser alcanzada por el aura de energía positiva, curando la extremidad destruida. Debido a su propiedad inestable, podrían ser convocados en 6 cantidades y no se volvieron inaccesibles cuando murieron. El estable aspecto de ellos les proporcionó más defensa, y les permitió quedarse por mientras su energía maldita pudiera proporcionarles permanecer en el mundo, pero ejerció más presión sobre sus malditas reservas de energía. Sin embargo, los beneficios superaron con creces los costos, ya que ahora podía invocar a sus Shikigamis menores en cantidades mayores, durante un prolongado periodo de tiempo, y sin temor a que desaparezcan después de la muerte. El escape condensado de conejo hecho de extensión de sombra cayó de vuelta a sus sombras. Luego fueron destellos de viento distorsionado y bolas de fuego ardiendo hacia él. Se escuchó al hombre de cabello negro y a las criaturas convocadas. En la habitación se volvió mucho más animada, con sonidos de artes disparando. Continuó produciendo un sonido que solo se podía escuchar entre un campo de batalla lleno de cadáveres. Sin embargo, no encontrarían su marca, ni en Fushiguro Megumi, ni en sus compañeros. Una vez más, se abrió una barrera hacia adelante, su cuerpo se movía a gran velocidad, superando Mach 3, pero teniendo tanto control sobre su energía maldita que no se escuchó ningún boom sónico. Él simplemente desapareció como un cierto el asesino hechicero había sido descrito como capaz de hacerlo, sin dejar imágenes residuales a su paso. Los lanzadores de agujas encubiertos entraron en pánico, antes de sentir una ola del dolor abarca su cuerpo, abarcando desde sus hombros todo el bajando hacia los lados izquierdos de su cuerpo. Fue entonces cuando se enteraron que múltiples rayas y rebanadas habían pintado el aire, dejando un negro y una onda de choque acuosa acariciando cada lado de la habitación.
Eran cortes limpios, por lo que no se dispararon escombros, aparte de unos pocos rocas de guijarros, que se mezclaban con las piezas aéreas de órganos y sangre. Justo después, como si un indicador hubiera sonado, incontrolable la sangre continuó brotando de sus cuerpos, decorando la habitación con un nuevo gore apto para una mazmorra de tortura. Megumi mantuvo una postura de espada dibujada, su brazo derecho había cubierto su arco y su cuerpo quieto. En ese momento, garras rabiosas y se escuchaban mordiscos de sus perros divinos, atacando a los lanzadores que habían puesto barreras para defenderse de su ira aproximación. Sin embargo, sin el conocimiento de los pocos miembros sobrevivientes, fue que ya no eran meros shikigamis que poseían solo fuerza física. La emoción de la flor que cae adornaba cada parte de sus cuerpos, proporcionando mayor fuerza para atravesar las barreras y comenzar a atacar los invasores. Prestando atención a esto como una oportunidad, Megumi volvió a enfundar su hoja una vez más y recreó la barrera para noble Eictuplepat, cambiando su forma para adaptarse a cada objetivo que necesitaba detrás. Parpadeando una vez más, su cuerpo brilló a través de tres gente, desenvainando su espada, cortándolas y luego volviéndola a enfundar. Sus cuerpos aún no lo habían registrado con la velocidad masiva brecha entre él y ellos, justo antes de que el hechicero cargara hacia el cuarto miembro con su espada ahora enfundada de nuevo. Parecían ser más hábiles que los demás, ya que Tenial inmediatamente reconoció el peligro que se acercaba a ellos y aplicó algún tipo de artes que mejoraron su velocidad y crearon un tres barrera en capas a su alrededor. Sin embargo, tales cosas eran inútiles, como Megumi dibujó a Menoa Bakiri no dudó y lo impidió. Justo cuando 4 bolas de fuego volaron hacia donde estaba, las atravesó, y sacó el arma enfundada de su faja. Justo cuando pasó junto al lanzador de agujas de plomo, balanceó la vaina cuchilla, dejándola pasar su barrera y apenas rozándola con la objeto contundente. Megumi podía sentir que el lanzador volvía frenéticamente a mirarlo confundido, pero Ame no Abakiri había hecho su truco, un destellando de un vórtice que se forma dentro de su barrera y cortando en su lado. Justo cuando eso sucedió, los 6 perros divinos que habían terminado golpeando a sus oponentes cargados hacia la barrera, chocando contra ella y provocando la formación de múltiples grietas. Ahora presionado entre 2 peligros, el lanzador de agujas no pudo hacer nada mientras Megumi se volvía, rodeó y desenvainó la hoja una vez más en un instante. En lugar de una oscilación normal, la hoja extendida con el alcance de las aguas negras entró en otro vórtice, el segundo vórtice abriéndose en la élite barrera de Spirecaster y cortándoles la garganta. La sangre brotó de él, antes de que pudieran hacer nada para evitarlo. En ese momento, su barrera ya agrietada se debilitó, dejando que los perros divinos se abren paso y se abalanzan sobre ellos, los lobos hambrientos hundiendo sus colmillos profundamente en el cuerpo del enemigo y desgarrando despiadadamente con su carne. Se escucharon gritos silenciados, mientras el oponente del hechicero gorgoteó en su propia sangre y sintió su cuerpo ser convertido en nada, meros montones de basura para ser arrojados un contenedor de basura. Megumi movió su espada una vez con una expresión neutra, lavándose el asqueroso icor que se había subido a él casualmente, dejando negro el agua se escurrió mientras volvía a enfundar el arma. Viendo cómo él estaría lidiando con lanzadores de ahora en adelante, hizo una nota mental destellar brevemente la lanza invertida del cielo para deshabilitar las artes, mientras usando Ame no Abakiri para romper sus defensas si es necesario. Todas las demás armas como Kusanagi no Tsurugi o Musubisu eran demasiado peligrosos y ruidosos de usar, especialmente con la cantidad de daño que causarían. Mientras reflexionaba sobre su arma opciones, Megumi fue inmediatamente apartada de ellas cuando más se escucharon pasos silenciosos, haciendo que el hombre de cabello negro estrechara sus ojos y acerque su mano derecha al mango de su funda nueva hoja. Justo cuando vio el aleteo de túnicas de seda doradas y plateadas a través de la oscuridad omnipresente, Megumi expandió su noble Eictuple camino una vez más y ordena mentalmente a su Shikigami que deja de consumir el cadáver ante él. Él les había dejado hacer su actividad maldita de comer espíritus, pero esta vez con humanos, para apaciguar un aspecto de ellos que recordó haber leído en la guía. Fue una buena idea desarrollar un sentido de relación y un mejor parentesco con ellos, y el aspecto de cuidado y comodidad era algo que él ya había cumplido desde pequeño.
Ahora, él iba a proporcionarles comida, eso significaba limpieza. Carne de la que podían deleitarse. Después de todo, dejar que sus Shikigamis coman una comida abundante solo serviría para impulsarlos en mayores niveles de energía maldita, y estos usuarios de las artes que serían suficientes como alternativas a ellos. Eso era correcto, proporcionar perros divinos con los espíritus malditos para comer aumentaron sus capacidades, ya que les proporcionaron con una pequeña cantidad de energía maldita, pero eso no era algo. El hechicero tenía mucho tiempo para hacer horas extras en su vida. Solo durante breves momentos durante las misiones en las que no exorcizó de inmediato a una maldición. Con esos pensamientos en mente, respiró y desapareció una vez más aún. Sus perros divinos inestables y estables se mudan a otra parte de sus órdenes. Megumi brilló por el paisaje, mirando como la falsa lanzadores de agujas que conspiraban contra Werner von Ochberg miró a su alrededor frenéticamente, oliendo y viendo los rastros de sangre que alineaba cada rincón de la habitación. De repente, charcos de sombras se abrieron a su alrededor, antes de que el cadenas de Sam Johanna salían disparadas hacia afuera y enredaban sus extremidades antes de podrían reaccionar. Justo en ese mismo momento, una sombra distorsionada pasó a través de todos ellos, con el sonido de una cuchilla haciendo clic y dejando su vaina, pasando por sus cabezas con el sonido de agua altamente presurizada que atraviesa el paisaje. Se dejó una marca de corte delgada desde donde se apuntaba la cuchilla, extendiendo su alcance mientras Megumi movía la hoja mientras se deslizaba hasta detenerse, volviendo a meterlo en su funda una vez más. Una onda de choque pasó por la habitación, un corte supremamente limpio haciendo los pilares, que había sido desafortunado estar en su camino para separarse, perfectamente. Sección de su cuello también le hacía cosquillas en la mejilla. Más sonidos de sangre se escuchó salir visceralmente de las heridas que hizo en más cuerpos, así como las cadenas aplastaron los huesos y músculos de sus cuerpos salir del plano mortal, para hacer el proceso más rápido. Megumi se puso de pie, sin siquiera escatimarles una mirada mientras intentaba para sentir a más gente. Sam Johanna se disipó, las cadenas retractándose mientras los perros divinos inestables y estables se abalanzaban sobre sus cuerpos, disfrutando de una comida recién encontrada que había venido de su soberano. Esperó un breve momento para dejarlos terminar su comida, antes de dirigirse a otro lado. De hecho, la situación era uno que confundió incluso a sí mismo, pero el hechicero estaba seguro de las teorías y conjeturas eran lo suficientemente precisas. Sin embargo, no hizo nada menos provocador de ira. Hubo un débil juego de instrumentos que Megumi pudo escuchar, perforando el silencio que debería haber estado presente y asesinándolo enteramente. Las sombras entrelazadas entre sí, monótonas, los colores cambiaban en la habitación sin luz mientras hacía una pausa en sus pasos. Sus perros divinos gruñeron, dando vueltas a su alrededor cuando entró el hechicero. Una postura neutral, contenta con dejar que sus enemigos jueguen su primer muévete. Después de todo, no había necesidad de que fuera tan hiperactivo en el momento. Que saquen su propia conclusión de su desaparición, y él los ayudará a ellos al cerrar su libro. Con tinta negra discontinua que fluye de las puntas de su espada y un destello de luz contra un desconocido material, Ameno Abakiri se encontró viajando a través de un gran aléjate una vez más, derramando el pigmento vacío por la habitación. Las sombras retorcidas giraban y se distorsionaban, evitando el ataque de una amplitud del cabello. Sin embargo, todo lo que sirvió fue un mero retraso para su muerte. Todas las figuras numeradas corrían por la habitación, las 10 sombras usuario contando hasta 7 en total. Redondeando alrededor de su espada para mover hacia atrás, Megumi lo apuñaló en el suelo mientras todos sus Shikigamis abandonaron la formación para perseguirlos. Se escuchó un sonido de salpicaduras, la hoja brillante de su arma apuñalando en el suelo y en un líquido pudle. A ese momento, se formaron múltiples charcos, retorciéndose juntos en una amalgama de sombras, y haciendo que sus objetivos se desvíen brevemente del camino para evitar caer en ellos. Sin embargo, no les serviría de nada, ya que antes de que pudieran lanzar artes con sus instrumentos, agua ennegrecida forjado en una forma mortal disparada hacia afuera. Picos de agua altamente presurizada y giratoria, para formar un licuador amellada en alguien y, a veces, incluso extremidades empaladas enteramente.
En ese momento, Ars disparó incontrolablemente, alejándose por supuesto, ya que la distracción demostró ser efectiva. Algunos aún así siguieron su curso, hacia el objetivo de Cabello Negro que el Ecos de Erkunftsorn había tenido la intención, pero resultaría infructuoso. Megumi reactivó su barrera, expandiéndola para cubrir la habitación, antes de que sus perros divinos pudieran alcanzar al enemigo. Tomó nota de su posición, viendo cómo los lanzadores de agujas traidores ya estaban apuntando sus instrumentos hacia sus Shikigamis, pero eso no importaría en todos. Si intentaba atraparlos tantos como pudiera con su próximo movimiento, entonces estaban obligados a sobrevivir a su próximo ataque. Eso no importaba, porque tenía compañeros que podían instantáneamente terminar el trabajo por él. Agitándose en un aliento que se hizo visible, Megumi corrió por la habitación una vez más, ayudada por la sombra líquido que se producía con su espada mientras la desenvainaba. 1, 2, 3. Su espada era un río que fluía, arremetiendo contra los humanos, quienes se habían atrevido a meter los pies en sus aguas santas. La hoja estaba enfundada, y luego desenfundado una vez más. 4, 5, 6, 3 veces más Megumi se movió por la habitación, con movimientos erráticos, cortando el aire con lo delicado hoja en mano y enviando un mensaje, uno que rozaría sus objetivos por el cuello. Seguramente suficiente, para cuando enfundó su hoja por segunda vez mientras sostiene el mango en un agarre inverso, el último lanzador de agujas retrocedía conmocionado. La sangre brotó de detrás de él, las marcas de corte llenas de agua negra siendo visibles por toda la habitación, mientras gritos y gruñidos de dolor eran oídos, sus maniquíes objetivo anteriores agarrándose a sus heridas para detener el flujo de sangre. Fushiguro Megumi se aseguró mirar hacia arriba desde la posición de estirar las rodillas y quedarse quieto, así el último lanzador de agujas podría prepararse para otras artes liberación. El hechicero deseaba que supieran que todos sus traidores las acciones no tenían ningún propósito ni para su vida ni para quienes eran servido, justo antes de cortar el delgado hilo que sostenía su vida. Cuando miró esa máscara blanca como el hueso de ellos, Megumi pudo decir que tenía la intención de ocultar su identidad y servir como un objeto para esconder sus emociones debajo. Sin embargo, todas sus acciones frenéticas hablaron de lo contrario. Sostenían un báculo orquestal, agitándolo en el aire como una chispa formado casi instantáneamente. Fue un destello de colores brillantes, pero se convirtieron en una fuerza miásmica negra y roja que solo unos pocos en deuda con la historia de Leitanien lo sabría. Para el objetivo que cuando se le señaló, realmente no registró la importancia de ello. Expande la barrera frente a ti como un camino, tal como lo había hecho Kusakabe hecho, Megumi habló en su mente, todavía en el proceso de masterización el arte supremo. Justo cuando su barrera se expandió hacia adelante y abarcó el proyectil infernal disparado hacia él, acaso golpee sus pies en el suelo y dispárese hacia adelante. Tanto el instinto del cuerpo y la energía maldita actúan por sí solos en una combinación estado que no requiere entrada, todo en su condición máxima. Un borrón negro chocó con el proyectil, emitiendo un destello brillante. Arruga por la habitación, mientras los colores del mundo se doblan. Megumi mantuvo la cara seria, sintiendo el proyectil arremeter cuando su blade lo estaba cortando por la mitad, apenas rozando su hombro. No había necesita reforzar su piel, carne, músculos y huesos de manera defensiva porque su evitación del ataque lo hizo nulo en el cantidad de daño que podría haber causado en comparación con el contacto total. El agua de Max Elepant y los charcos de sombras, Megumi no pagó el Castedars mucha más atención de la que necesitaba, antes de la ruta para Noble Eictuple Camino se cruzó de inmediato. Sintió su espada pase a través del cuerpo del lanzador de agujas, el susurro de intensas salpicaduras de agua que se vuelven tan claras como el cristal. Más efectivo de lo que podría haber imaginado, su cuerpo cayó al suelo en 2 pedazos, explotando interminablemente sangre de él mientras Megumi medía su entorno una vez más mientras se envainaba su espada. Se podían escuchar más crujidos, como sus perros divinos había rematado a los lanzadores de agujas anteriores que había lesionado. Deleitarse con sus restos como si fuera un manjar nunca antes visto. El hombre de cabello negro no pudo evitar sonreírles, sabiendo que sus Shikigamis finalmente han tenido la oportunidad de disfrutar de una comida decente después de mucho tiempo de no comer carne de espíritu maldito.
Sacudiendo la cabeza y sintiéndose disgustado consigo mismo por un momento por pensando en tales cosas, Megumi presionó su palma contra su sien para volver a la pista. Las cuerdas atadas con una joya, el adorno en el extremo trasero del mango de su katana fluía con cada giro de su cuerpo, su portador ya no escucha un sonido que no sea lo que estaba produciendo. Asintiendo a sí mismo con una mirada satisfecha, él emitió una orden a los perros divinos para inspeccionar toda la aguja, mientras el hechicero remató el resto. Después de eso, se abrió paso rápidamente, moviéndose hacia una puerta que lleva a donde debería estar Werner von Ochberg. Colocando su con la mano en la perilla y girándola, Megumi se encontró en un pasillo, y luego se precipitó a través de él sin problemas. Había muchas estatuas a su alrededor, junto con una figura solitaria vagando por su camino a través. Entrecerrando los ojos, el mundo a su alrededor se arrastró a un congelamiento. La capa que adornaban era diferente de la aguja. Lanzadores, incluso los que no eran realmente lanzadores de agujas, junto con su máscara cuando su cabeza había girado lentamente hacia él. Marcas rojas estaban sobre ellos, un mensaje malicioso viniendo de ellos. Ya no había necesidad de registrarlo, porque el hechicero ya decidió bombardearlos antes de que pudieran detectar su presencia. Su cabeza cayó al suelo después, junto con todas las demás esculturas, alineando el pasillo en una incisión precisa. Sonidos de los objetos que chocaban contra el suelo junto con chorros de sangre eran oídos, ya que Fushiguro Megumi ya se había dirigido al otro lado del pasillo, con una puerta frente a él. Lo abrió de una patada, soltándolo de sus bisagras. El sigilo no era mucho de una opción para él en este momento, porque el hombre de cabello negro era seguro de que estos intrusos eventualmente llegarían a Werner von Ochberg si no era lo suficientemente rápido. Cuando lo logró, el impulso se detuvo, dejando viento presurizado reunido alrededor. Su cuerpo despegó en todas direcciones. Solo se necesitó un segundo para analizar cada compartimento que componían la habitación frente a él, especialmente con él ya se había familiarizado con todo el diseño. Megumi entrecerró los ojos en una mirada penetrante, junto con su mano descansando en el mango de Ame no Abakiri. Fuera de una estimación aproximada, hubo un gran grupo de intrusos dentro de la habitación a la que había entrado, más de el anterior en el que estuvo. Su próxima decisión: Saka Musubisu, la versión mejorada de nube juguetona, y luego cargó a través de ellos, todos ellos. Si era un pequeño, una multitud o un batallón entero, Megumi podría aplastarlos a todos. Cambió entre múltiples armas, encontrando que la situación era mucho más irritante de lo que podría haber imaginado. Si estas personas tuvieron éxito en sus planes, que probablemente asesinarían a Werner von Ochberg, entonces tomaría la culpa como su chivo expiatorio. La irritación corrió por sus venas una vez más, y Omusubisu estaba giré alrededor. Llamas doradas siguieron a lo largo de las 3 secciones el rastro del personal, mientras Megumi golpeaba rápidamente a 3 lanzadores que se retiraban sus dagas, para entablar combate cuerpo a cuerpo, después de haberse acercado a ellos. Eran demasiado lentos, ya que pasó corriendo junto a ellos verticalmente. Aplasta el que está detrás de ellos en nada más que cenizas incineradas. El suelo tembló, pero se aseguró de que su salida y control no lo hicieran. Colapsa todo el piso. E inmediatamente después, saltó al aire y plantó sus piernas en el techo, abriendo la boca para pedir más shikigamis. 9. Estaban en una forma estable, con sombras que se filtraban de su cuerpo físico. Había 3 de ellos, brillando con electricidad mientras agitaban a través de explosiones artísticas y corrían electricidad por toda la habitación. Sus ataques fueron evitados a través de precognición o bloqueado con la formación de una barrera, la aguja ruedas que se hacen señas entre sí para algún tipo de formación practicada plan. Megumi saltó de donde estaba, sacando la lanza invertida de cielo y cargando un lanzador. Sus 3 desnudos continuaron volando el paisaje, manteniendo a sus enemigos desprevenidos y constantemente mudanza. Al encontrar su próximo objetivo, el hechicero avanzó hacia la estática, apareciendo justo frente a ellos y clavando su gran daga en su garganta. Disipó su barrera artística como si fuera aire, lanzando su dirígete con la pura fuerza del golpe.
Se escucharon gritos, antes de que Megumi uniera a Sam Johanna su empuñadura del extremo del arma con un movimiento rápido, extendiéndola y deslizándola atraviesa la habitación a velocidades vertiginosas. Interceptaron varios ataques artísticos que se le presentaron, chocando contra llamas, agua y una extraña sustancia que no podía decir. Justo después de que apenas evitando su ataque, entraron en el dominio formado por Noe trayectoria y se sorprendieron de inmediato. Megumi no mostró cambios en su expresión, pero estaba internamente feliz. Que su propio entrenamiento de Shikigami había ido bien. Sin embargo, ese breve momento fue interrumpido cuando redondeó el invertido extendido lanza del cielo alrededor, cuando sintió que una nota de música pasaba a su oído e invadir su cerebro. Las acciones del hechicero se detuvieron a la fuerza por un segundo, su blanco cloak revoloteaba en el aire mientras se tomaba el tiempo para evaluar la situación. Todos los lanzadores de artes estaban distraídos por sus shikigamis voladores, mientras sus perros divinos buscaban a Werner von Ochberg para quedarse él protegido. La trayectoria del dominio de Noe demostró ser efectiva para causar caos. Chispas de púrpura, naranja y negro volaron por la habitación, como dos otros lanzadores centraron su atención en él brevemente. Megumi entrecerró los ojos, sintiendo que comenzaba a formarse una ilusión. Sin embargo, con el interior de su cuerpo siendo físicamente parte de su dominio innato, como sugerían las teorías del Jujutsu, fue capaz de romper de ella con relativa facilidad después de ciclar suficiente energía maldita para lavarlo. En ese momento, todas las dolencias que habían estado obstaculizando sus movimientos se habían ido, y ahora dependía de sí mismo evitar la próxima aluvión de ataques. Rebotando su cadena y posicionándola de una manera, eso bloquearía los ataques artísticos que lo atacaban. Megumi presionó en el suelo con el pie y saltó hacia atrás. Solo pudo bloquear unos pocos, exudando ondas de choque como resultado, mientras que otros rasparon e impactaron la pared detrás y mostró la potencia de fuego del ladrón por un breve momento. Justo después, Megumi pisoteó los pies para deshacerse del impulso, y luego arrastró la cadena junto con él mientras daba vueltas por la habitación. Los lanzadores de artes eran más rápidos de lo que esperaba, sus cuerpos se movían al otro lado de la habitación con algún tipo de artes aplicadas. Tomando nota de ello mientras redirige sus shikigamis y luego salta hacia arriba, el sorcerero observó cómo sus tres desnudos rodeaban la habitación, trazando un dominio para una táctica sorpresa. Mientras estaba en el aire, Megumi sabía que se había pintado a sí mismo como un gran objeto que estaba estacionario en el aire, que era exactamente lo que él se busca. Agitando la lanza invertida del cielo por la habitación, el hombre de cabello negro también podría sentir que múltiples ataques comienzan a llegar a su camino, mientras los lanzadores de agujas esquivaban el camino de su arma. Un nuevo lo hacia donde estaba, antes de que el hombre de cabello negro levantara su mano libre para que sus pájaros la agarren y lo saquen volando del camino. Él sintió el ataque de las artes pasa volando junto a él, y el ataque anterior que había lanzado Out había hecho que sus enemigos esquivaran sin saberlo hacia el trazado dominio de Noe. Aparecieron múltiples marcas de cortes en su cuerpo junto con una pistola eléctrica. Pulso aturdiéndolos, antes de que los múltiples desnudos cargaran hacia el lanzadores de agujas, moviéndose al unísono sin paralelo para estrellarse contra su cuerpo. Se escucharon impactos, junto con chispas púrpuras volando a través del ambiente e iluminándolo. Quedan 4. Megumi cayó de las garras de Noe al ordenarle que lanzara él, y luego disipó la lanza invertida del cielo. Sus piernas eventualmente llegó al otro lado de la habitación, plantando en la pared. De lado antes de llamar a Ame no Abakiri una vez más, y blandió el arma enfundada como su primer movimiento. Un lanzador de agujas que se había estado defendiendo contra los altísimos nubes e inmediatamente sintió que una cuchilla les cortaba la espalda, cortándoles la espalda. Concentración en sus artes y hacer que avancen. Se abrió a ser impactados por un Noe, los Shikigami explotando su cuerpo, y dibujando una línea de dominio a través de ellos. Quedan 3. Megumi sintió que 2 de sus desnudos recibían un golpe, antes de que una explosión negra perdida afuera se dirigió hacia él. Sin embargo, despreocupada, Megumi ejecutó un tiro rápido con su arma y dejó caer una barra en cascada, ven a través de la habitación con un arco de agua, el ataque también golpea la trayectoria del dominio de Noe y dejar pasar la electricidad del ataque.
Una gran marca quedó en la habitación, junto con los cuerpos que había en ella. Quedaron como nada más que cadáveres huecos después de caer en 2 piezas partidas. 0 a la izquierda, lo superé enormemente. Megumi mantuvo una nota en su mente mientras saltaba de la pared y florecía su espada. Después de aterrizar, él balanceó su espada y la giró alrededor de sus dedos, antes de que encontrara su camino de regreso en su funda. Ahora, ¿dónde están todos los demás? Él cerró sus ojos y se enfocaron en cualquier débil firma de energía. 2 de sus desnudos volaron hacia sus sombras, mientras que el tercero aterrizó en su hombro izquierdo. Las habitaciones de Arturia, Laurentina y Cora quedaron intactas, junto con el mío. Así que realmente están detrás del señor Ochberg. Después de todo, Megumi abrió los ojos, habiendo sentido vagamente todas sus ubicaciones. Hagamos así de rápido. Justo cuando dio un paso adelante, el hechicero entrecerró los ojos y desenvainó su espada, desviando un fuerte golpe que casi le había cortado su cuello. Sus ojos se volvieron hacia donde estaba, Noé revoloteando de su hombro y disparando electricidad púrpura en respuesta a su equilibrio deflectivo. Megumi se encontró con la mirada de un enmascarado negro encapuchado hombre, con marcas rojas pegadas, el nuevo atacante sosteniendo un Sueyander bien elaborado. El delincuente balanceó su Sueyander en un movimiento circular, desviándose la electricidad púrpura cuando Noé comenzó a volar por la habitación, como si intentando dar la vuelta a su espalda, justo cuando Megumi lanzó una andanada de cuchilladas, envainando el suyo y desenvainándolo con cada golpe. Cada vez que entraba en su vaina, Ame no Habakiri usaba el movimiento para abrir un portal y lanzar un tajo a través de las sombras dentro de la cuchilla, dejando salir el doble de cortes que al usuario le vendría bien tal movimiento. El enemigo movió su Sueyander con brillante habilidad, desviando la mayoría de los golpes, pero encontró algunas sombras y vetas de agua, golpeando contra su cuerpo, atravesando su capa junto con la armadura debajo. Aplicando un arte de mejora corporal, se movieron al revés para alejarse del choque perdedor y tambaleó su blade de vuelta. Con su adrenalina alcanzando un máximo histórico, el atacante dejó su mano izquierda del mango del Sueyander, metiendo la mano en su capa, y moviéndolo hacia Noé que se había redondeado alrededor de su espalda y contador, atacando los rayos de electricidad enviados. El Shikigami batió sus alas para alejarse del ataque artístico que había atravesado su rayo, apartándose del camino justo a tiempo como impactó la pared. Megumi volvió a colocar su vaina en la faja de su akama, el aori negro adornándolo crujiendo en el viento como las olas de un marea del océano. Sus instintos le hicieron mover más la cabeza y el cuerpo derecha, mientras la oposición apuntaba con su varita mágica y enviaba una onda expansiva que desgarró los alrededores detrás de él. Sosteniendo Ame no Habakiri con ambas manos y observando a su enemigo preparar su Sueyander para un golpe poderoso, respiró desmayado aliento y expandió la barrera del noble e íctuple sendero. Ellos fueron atrapados en él, antes de que cargaran el uno contra el otro, con Noé volando círculos sobre los dos. Sus espadas se encontraron, o se habrían encontrado, si Ame no Obsidiana de Habakiri Shen no había pasado por el Sueyander, junto con Megumi moviéndose a velocidades sin precedentes y esquivando a su enemigo golpe de arma. Justo después, su cuerpo se desdibujó hacia el camino de su barrera estirada, moviéndose mucho más allá de donde estaba el portador del arma. Se escuchó un chorrito de agua junto con el sonido de una sombra cierre del vórtice. La persona que empuña el Sueyander se ha congelado una posición de corte terminada. La sangre fluía de su cuello, antes de que su mano izquierda alcanzara frenéticamente para sujetar la vida, retrocediendo para obtener suficiente espacio para no ser interrumpido mientras aplicando artes curativas. Noé ya estaba un paso por delante, habiendo volado por la habitación varias veces, creando un dominio rastreado mejor que nunca antes. Una función activada, las trayectorias formadas por ella encierran hacia un punto focal. El punto focal es el portador del Sueyander. Barras circulares eléctricas aparecieron por todo el cuerpo del enemigo a lo largo con una inmensa salpicadura de su fluido vital esencial para la vida. Ellos continuó derramándose, justo cuando Noé cargó hacia su espalda con un movimiento similar a un taladro, mientras que Megumi se volvió nada más que estática en su visión, empujando su espada negra hacia adelante. Fue un ataque de pinza contra un enemigo que tenía los nervios de punta.
discapacitados por un fenómeno impactante, dejándolos abiertos desde ambos la parte delantera y trasera. El resultado fue una cuchilla apuñalando a través de su pecho, mientras Noé les perforaba la nuca con un rayo acariciando todo su cuerpo. Se escucharon más pasos detrás de él tal como lo había hecho el hechicero. Remató a su oponente anterior, haciéndole silbar en frustración. ¿Cuántas más? Instantáneamente expandió su dominio, reconociendo ya que los mantos ondeantes son más del intrusos. Sin contenerse más, enfundó imperceptiblemente su cuchilla con un movimiento exagerado, antes de dibujarla de nuevo. Extensión de la sombra. Perro divino. Totalidad se crearon dos cadáveres, la mitad superior de su cuerpo volando hacia adentro. El aire, Megumi de pie detrás de ellos como si nunca se hubiera desenvuelto su espada en primer lugar. Sin embargo, tuvo la moción de revestimiento permitiendo que la cuchilla pase a través de un vórtice y corte la primera por la mitad, mientras que el empate cortó el segundo. El tercer enemigo frente a él tenía buenos sentidos, habiendo ya bloqueado su recalentado con un Soyander y se estaba recuperando rápidamente. Desafortunadamente, al igual que todos los demás, caerían bajo una sangre cuchilla empapada. Barra oblicua. Todas sus defensas resultaron inútiles cuando la capa de Megumi revoloteó, desatando una barra vertical acuosa que abarcaba toda la habitación. Más poder habría dejado un daño casi irreparable a la sección superior de Spire. Barra oblicua. Una línea de presión en erupción se elevó hacia arriba desde donde había cortado, siendo el segundo un golpe horizontal sostenido con agarre inverso esta vez. Junto con eso, Megumi giró su cuerpo envuelto en sombras, para asegurarse de que el trabajo se haya realizado correctamente. Todo a su paso era dividido por la mitad, a partir de esculturas, pinturas e incluso velas. Stands. Era un corte perfecto y limpio, sin errores, uno que tendría un cierto usuario de dominio simple asintiendo con la cabeza en señal de aprobación. ¿Hay más cuerpos que apilar? Los ojos de Megumi entraron en un túnel visión, sintiendo aún más invitados entrando en la aguja. Revestimiento de nuevo con su espada y ordenando a Noé que lo siguiera, el hechicero disparó adelante, ya habiendo comenzado a sentirse enfermo al lidiar con estos invasores devastados. Entonces haré esto lo más rápido que pueda. Lanzadores de agujas se reunieron alrededor de la sala principal en el piso superior, preparándose para atravesar una de las puertas para alcanzar Werner von Ochver. Su plan era perfecto, habiendo usado sus conexiones internas, y habiendo sido provistos en el momento justo y el escenario para ejecutar tal cosa solo afirmó sus acciones. Persistiendo a través de las sombras relajantes con sus artes casi perfeccionadas, fue algo practicado para este mismo momento, con el fin de encontrar y ganar lo que creían que era legítimamente suyo. Para tener éxito en el siguiente plan de su objetivo, el elemento especial en el libro de Werner von Ochberg, la posesión era la clave para hacer realidad ese futuro. Un movimiento de la mano fue emitido por el líder del grupo, su capa hecho para mezclarse con la noche cambiando con sus movimientos. La máscara blanca con cuencas negras para sus ojos se volvió hacia todos ellos, siendo visibles para los lanzadores que no se vieron afectados por los suyos artes sigilosas, para que el proceso transcurra tan bien como posible. A menos que algún usuario de Master Arts tuviera una habilidad sensorial específica o artefacto, entonces todos confiaban en no ser descubiertos. Se exhalaron pequeñas respiraciones, el suave toque de los instrumentos continuando reverberando silenciosamente. Las posiciones se cambiaron con el ondeando el extremo de una capa, ondeando un viento tranquilo a través de la principal habitación. Para cuando el tercer movimiento discreto de la mano se dirigió hacia el grupo, todos ya estaban en posición, preparándose para la próxima huelga. Eran víboras preparadas, para atrapar a la presa que cazaban necesitaba vivir otro día. Para los seres humanos, sin embargo, eran mucho más grande que tales cosas, y pronto ascender aún más con el siguiente paso que se está dando, para alcanzar la verdadera esencia del propio Leitanien. Una mano decrépita y enguantada se levantó en el aire, cortando toda tensión, solo para reemplazarlo por uno mucho más grueso. Era palpable en el aire, una suficiente para sofocar a los hombres más aprensivos, pero la aguja Casters ya había experimentado cosas mucho peores. Ya sea de aprender las artes malditas del rey brujo o delegar ellos mismos a actos que harían que incluso Ursus levantara las cejas a apreciación, no había nada que pudiera impedir su voluntad.
Cuando el segundo dedo cayó, revelando el último que estaba entre las sombras decrépitas, todas presentes en la habitación, ya estaban completamente preparados. Este era el momento que haría o rompería la operación, ya que todas las acciones realizadas por los otros grupos fueron un juego de niños. El líder del grupo apartó la cabeza del grupo y de vuelta a la puerta, cuando el último dedo cayó para significar, escape de conejo. Búfalo penetrante. La inundación de 1000 conejos invasores, envueltos en negro llamas desgarrando su piel para mostrar su blasfemia de pie ante la naturaleza misma. No había nada natural que pudiera sentirse de ellos, los lanzadores de agujas se revelan por su pura audacia para pararte frente a ellos como una oposición digna. Hubo un breve cambio de planes entre los miembros, un silencio uno. Todos se habían dado cuenta de que habían sido comprometidos en este sencillo momento, incitándolos a todos a levantar sus instrumentos para detener la avalancha de conejos sombríos que vienen. Luego, el siguiente la escena los tomó completamente desprevenidos, a pesar de su reciente preparación, todo en forma de 3 toros furiosos chocando haciendo ellos mismos conocidos. Vapor negro salió de su nariz, su gran tamaño abarcaba casi todo el grupo mientras continuaban cargando, junto con un haciendo eco de un pisotón que sacudió los cimientos de lo que se estaba levantando sobre. En lugar de las artes musicales destrozándolos en el último momento, su voraz velocidad los hizo atravesar los lanzadores de agujas en la cortina de humo de los conejos, antes de estrellarse contra las paredes de la aguja y enviándolos junto con ellos mismos. Algunos de los conejos que eran de gran tamaño arañaron las ruedas. Quienes pusieron barreras, aquellos que tuvieron la mala suerte de no hacerlo reaccionar lo suficientemente rápido, fueron consumidos inmediatamente por 100 bocas. Aquellos que fueron devorados en un instante ni siquiera tenían una sola gota de sangre restante. Solo unos pocos pudieron evitar un destino tan cruel, esquivando solo en el último segundo, mejorando sus capacidades físicas con artes y proporcionándoles amplias defensas. Su pie patinó a través del amolido a velocidades tremendas, evitando los bueyes ahora identificados de embistiéndolos contra una pared y destruyéndola. Las vistas se volvieron a través de la habitación mientras hacían sus maniobras e intentaban ver a través del lienzo que había cubierto su vista. Extensión de sombra. Escape de conejo. Los conejos se disiparon, revelando 2 figuras en la oscuridad. Uno de esos tenían una katana cubierta con una funda completamente negra, mientras que la única detrás estaba cubierto de sombras líquidas que delineaban la figura del otro. Sonriendo con los ojos muy abiertos de locura. Un objeto dorado brillaba en las manos del sombrío, balanceándolas hacia las del lanzador direcciones. Una barrera de 3 capas fue evocada con su esfuerzo combinado, el uno parado en el centro desenvainando un sable veloz y canalizando sus artes a través de una batuta de dirección, por otro lado. Basta con digamos, la barrera se mantuvo decentemente, el relámpago dorado causando en los 2 primeros se rompieron mientras que el último se agrietó. Fushiguro Megumi corrió hacia adelante con su cuerpo, luciendo como si hubiera sido anormalmente estirado por el viento, desenvainando su espada y dejando que las aguas fluyan de él. Con una forma perfecta, estampó su pies en el suelo junto con doblar la columna ligeramente hacia atrás, optando por un corte horizontal. Barra oblicua. Se formó una gran división, atravesando la última barrera y forzando las ruedas de la aguja para moverse aún más fuera del camino y lanzar rápidamente sus instrumentos musicales. El del centro, cargaron de cabeza, blandiendo su sable bajo la incandescente luz de la luna. Sonido metálico. Los ojos furiosos de Megumi se encontraron con la máscara vacía de su líder, el chispas del rayo de Daitoku, siendo enviadas por su histéricamente clon risueño, cancelando los enviados por el apoyo del líder. Ameno Abakiri rechinó contra su arma, su rostro avanzando lentamente más cerca de cada uno debajo con una acumulación de presión. ¿Hablarás o no? El hechicero sintió que su conejo escapaba clon entra en una partida de choque entre los otros lanzadores, creando un rayo, las llamas y todos los demás elementos chocan entre sí. Ah, ¿quién diablos estoy bromeando? No vas a decir nada, la máscara sin emociones que miró dijo 1000 palabras, así que lo haré solo mátate. El hombre de cabello negro gritó, aplicando más presión. El líder interrumpió el compromiso, dando vueltas y bajando su bastón con una luz brillante.
rastreándolo a través de donde la cabeza de Megumi estaba. El objetivo del ataque se agachó y clavó su espada en el suelo, formando dos charcos, el punto de entrada y el punto de salida. El punto de salida estaba dirigido al cuello del lanzador, la cuchilla empujando hacia afuera desde la abertura. Fue detenido, bastante anticlimáticamente, pero dejando suficientes chispas para iluminarse entre las otras batallas que suceden. El hechicero exhaló un suspiro, apuntando dagas al líder, este último correspondiendo lo mismo bajo su comportamiento sin emociones. Entre destellos de obsidiana y plata, un choque enviándolos a través la habitación y el desgarro a través de estructuras interminables ocurrieron. En el lado del clon de Fushiguro Megumi, se formó el líquido figure continuó riéndose de los lanzadores que intentaban dar un golpe eso. Su cuerpo se desvió del camino para evitar un disparo de flanqueo de escombros arrastrados por la gravedad, antes de agacharse al suelo cuando una ola de aire cortado en donde estaba su cabeza. Fue entonces cuando se balancearon Daitoku, disparando rayos alrededor de su cuerpo. Los lanzadores de agujas fueron demasiado lentos para reaccionar, encontrando su cuerpo, aturdidos por el impacto del trueno áureo, encerrando sus nervios y dejándoles humo chisporroteante. Se presentó una oportunidad, y el clon optó por una carrera loca. Condensando suficientes rayos para convertir a Daitoku en una jabalina relámpago y decapitando a una de las ruedas con un movimiento rápido. Por el momento eso sucedió, los demás se recuperaron, solo para que dos se encontraran a sí mismos atravesado a través de la jabalina recién creada. Otros dos permanecieron, aterrorizados porque su líder estaba demasiado ocupado defenderse de la atracción principal. El clon sonrió, levantando a Daitoku en el aire y sacudiendo sus muñecas, dejando caer rayos desde fuera de las paredes rotas de la aguja hacia adentro en su posición, apenas pastando con monos quemados. Moviéndose en tándem, los dos lanzadores de agujas tocaron sus instrumentos, un violín y una flauta, enviando notas en cascada de destrucción hacia el clon. Sacando la lengua, el objetivo inclinó exageradamente su cuerpo hacia adelante mientras balancea Daitoku en un amplio arco, enviando un maremoto como aparición de un rayo para atravesarlos con facilidad casual. Eso se movió demasiado rápido para que ninguno de ellos reaccionara mientras corría por la habitación, dejándola atravesar su cuerpo como mantequilla una vez que llegó al otro lado. /oblicua. Megumi, el cuerpo real, desenvainó a Ame no Abakiri y lo dejó correr al otro lado de la habitación, enviando una multitud de objetos volando por los aires del grande Slash. El mundo a su alrededor se desaceleró, soportando su mirada feroz contra el objetivo que acababa de agacharse, expandiendo su barrera para incluirlos en la próxima huelga, con una funda de su espada y /oblicua. Una que hacia abajo, desgarrando el techo, el piso y las paredes que puesto a su paso. Era un sonido que no debería existir en el mundo, el desgarro del viento que emana una vibración tan distorsionada que rayado en los oídos de cualquiera que se parara frente a él. El agua salpicó la forma de Megumi, reforzando sus habilidades. Él iba a utilizar la herramienta maldita al máximo de sus capacidades, algo se podría decir que eso está más allá del grado especial. El hechicero Flash se acercó al líder esquivador, su arma, entrando en su vaina antes de ser dibujado una vez más. 2 barras inclinadas salió que rayaba por el suelo, el destinatario de su ataque ni siquiera atreverse a desviarlos o bloquearlos. El efecto posterior fue el hombre de pelo negro colocando su mano derecha sobre la empuñadura de su hoja enfundada, 2 cortes en el suelo brotando líquido negro corta hacia arriba desde la pura contrafuerza. Bajo la gracia de su siempre cambiante Aori, Megumi volvió a entrar en un dibujando la postura sin problemas, asegurándose de mantener un noble camino íctuple sostenido tan fuerte como un bastión implacable. Él era una fortaleza contra su oponente, y serían ellos los que tuvieran que escalar él y la desalentadora altura que había presentado. El líder pensó por el más mínimo momento en enfrentarse a Blades, pero inmediatamente cedió al ver el retorcido desafío presente en esos orbes de la vista. Se dice que los ojos son las ventanas del alma, y sabían a ciencia cierta que esta persona frente a ellos no era más tiempo un humano. Así que habían decidido agacharse, sintiendo la paso de un vendaval feroz, vaporizando todo a su paso. /oblicua. Había recorrido toda la sala, y el líder podría haber juraron que toda la sección del piso sobre ellos mismos se había levantado hacia arriba desde el ataque.
Un juego de espadas entremezclado con algún tipo de las artes acuáticas, una espada divina destinada a servir como cortador del cielo. Ese momento se dieron cuenta de que estaban severamente superados en saludos cordiales, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Instintivamente, levantaron su sable en un aluvión reluciente, el motas de imágenes residuales creadas por la cuchilla cortante mejoradas por artes iluminando toda la habitación. Se encontró con la acción de sus enemigos envainando su espada, antes de envainar constantemente y desenfundándolo para que solo se vea una pequeña porción de la hoja, desviando todos sus ataques con esa porción mencionada. Un incesante choque de cuchillas resonó, creando un delicado crescendo musical solo visto en los delicados salones de un Leightonien orquesta. Era una forma de arte en sí misma, la danza y la mezcla de cuchillas, llevando a los dos guerreros al otro lado de la habitación, solo para dos completamente propósitos que se contradecían entre sí, forzando un trasfondo de violencia severa para estar presente en su andar. La adrenalina se disparó a través del líder, su único curso de acción fue golpear infinitamente al oponente, con la esperanza de encontrar cualquier astilla de un hilo que aseguraría su victoria. Había millones de caminos que podrían tomarse en una batalla, como los caminos divergentes de la vida en general. Estaba sobre sus hombros soportar todo el peso, lo que viene a llevarse a cada uno, y el portador del sable estaba seguro. Completamente seguros de que su corte sin sentido se estaba trayendo a sí mismos cada vez más cerca de la victoria. Entonces, ¿de dónde venían todas las pequeñas barras? ¿Por qué estaba allí? Se formó una cantidad horrible de pequeñas heridas cortadas en todo el cuerpo. Cuando la espada de su oponente ni siquiera se podía ver moviéndose hacia ellos, la respuesta ya estaba clara, con su adrenalina y sentidos potenciados, habiendo olvidado ya el concepto de dolor. Por lo tanto, Amenhotep ha trabajado su magia en otro desprevenido víctima. Megumi lanzó su pie derecho hacia adelante, habiendo tenido suficiente del ataque. Impactó la escuadra del líder en el estómago, lanzando hacia atrás antes de llevar su espada envainada a su costado, entrando en otra postura de dibujo de Bato. La barrera de lo noble y tuple sendero entró en una fase viciosa, la energía maldita alrededor él se clava de manera inestable, pero también es el más estable. Alguna vez lo había sido. Una contradicción. El líder resopló, la pérdida de sangre comenzó a actuar sobre su sistema respiratorio. Rápidamente apuntaron su bastón hacia adelante, la punta del instrumento iluminándose con una llamarada de luz, una luz controlada. La combustión ocurre por segundo. El objeto se balanceó unos pocos veces, el poder se acumula junto con los sonidos de rebote notas, formulando una melodía para ser entendida y experimentada. Adelante, Megumi les habló con suavidad, sus ojos mostraban que no pasión en su choque subsiguiente. Sigue guiando tu canción fúnebre, yo esté esperando, no necesitaba tensar más sus músculos, esto era lo suficiente para lidiar con la basura viva frente a él. No hubo ira, ni tristeza, ni orgullo herido al escuchar esas palabras, solo miedo. El líder sabía que su vida pendía de un hilo en ese mismo momento, y su oponente les había dado la oportunidad de agarrar un hilo. Sin embargo, al igual que cualquier hilo frágil, el uno presentado hacia ellos chasqueaba en el momento en que sus dedos se movían. Rozó sobre él. Sus artes fueron moduladas para la destrucción pura en este mismo momento. Señaló a un ser humano frágil que era lo suficientemente tonto como para tomarlo de frente. Ese debería haber sido el caso, y eso fue lo que siempre sucedía cuando se usaba. Auge. Sonó una explosión, saliendo de la punta del bastón. Adelante para encontrarse con un noble arco. Sonido metálico. Pero nunca en su vida, esperaría el líder ver al negro y la explosión roja disparada se detendrá, dispersando toda la fuerza en un punto singular y enviándolo a través de su cuerpo. El muro detrás de ellos ya estaba destrozado, revelando el cielo nocturno en todo su esplendor. Gloria resplandeciente, ayudada por el céfiro pasajero de una técnica alquilada a Sunder. La acentuación cegadora de grasa ese elegida fue una de tono oscuridad, solo el blanco de sus ojos está presente en el envolvimiento de sombras. Él yacía dentro de la torre del lanzador sombra extendida, poseyendo la postura de un hombre que había desatado una técnica inigualable. El hechicero se enderezó, el extremo de su espada tintineando contra el suelo. Es una vista hermosa, inadecuada para alguien como tú.
Megumi sacudió la cabeza, no revelarás nada, ¿verdad? Pero eso mucho ya es un hecho. Estoy bien con matarte, una contracción imperceptible de labios estaba presente, uno de satisfacción pura y sin adulterar. Esto es mi maldición para ti. Se puso de pie con una postura recta, Ameno Abakiri en sus manos. El líder hizo una pausa por un momento, midiendo la escena frente a ellos. La pared detrás del hombre de cabello negro no era una pared, sino el puerta que conduce a la ruta donde estaba Werner von Ochberg. Fue sin daños, sin signos de siquiera un rasguño. En comparación con el uno detrás de sí mismos, fue borrado, dejando un rastro por ser rayado por el objeto espacial por encima incluso de la aguja que atravesó los cielos. Dieron un paso atrás, listos para evitar el próximo ataque del hechicero frente a ellos. Sorprendentemente, sin embargo, sus heridas corporales con sangre junto con un acompañamiento de líquido negro saliendo de ella. Cesaron todas las funciones motoras, lo que permitió un paso limpio de un hoja a seguir, uno que era el bisturí a su cuerpo. El pie de Megumi tocó ligeramente el suelo detrás del líder. Recuperando el equilibrio. Hubo el sonido de un cuerpo cayendo detrás de él, señalando el final prematuro, o más bien oportuno, de una vida. Él se dio la vuelta para echar un vistazo a todos los cadáveres que yacían por ahí, la acumulación de su obra. No había mucho que considerar de él, el resultado no fue diferente de todas las otras veces a las que había ido, crea un matadero. Así que todavía tengo un ligero control sobre el agua después de que ingresa a su cuerpo. Megumi analizó el funcionamiento del arma, equilibrando la hoja entre las yemas de los dedos. Los terranos no tienen dominios innatos, así que es mucho más fácil lograr algo así. Él no diría que fue límites que ciertas aplicaciones de las artes podrían defender contra tales, sin embargo, un ataque. Es bueno saberlo. Hizo florecer su espada en la punta de los dedos, teniendo el reluciente edge brilla a través del paisaje y vuelve a entrar en su vaina. Alejándose de los cuerpos, Megumi se ajustó el cuello de su auri negro y analizó otra cosa, el estado de la habitación a su alrededor. Por todos los medios, no era algo apropiado para alguien que ocupó una posición de poder como Werner von Ochberg, era más afín a una zona de guerra. Los artículos limpiamente cortados se colocaron en el piso e interactuaron con la formación de charcos de sangre. Había rasguños y quemaduras en todo el paredes, junto con una gran sección completamente volada aparte. Un débil viento sopló dentro, cepillando su cabello antes de que el negro, el hombre peludo, se volvió hacia la única puerta funcional. Nadie entró, me aseguré de estacionar mi clon Ravid escape en asegura el perímetro, pero es solo para este piso. Megumi cambió su mire hacia una figura ensombrecida que se acerca a él, su cuerpo mirando inestable con toda la masa no identificada formando su figura. Tampoco hay razón para que las ruedas estén tan preparadas para romper la puerta si Werner ya está muerto. Lo que sea que estén buscando, debe ser pertenecerle a él. O buscan quitarle la vida, por asuntos políticos, eso no lo sé. El clon lanzó a Daitoku hacia Megumi, esta última lo atrapó, casualmente y disipándolo en su sombra. Se volvió para mirar hacia el clon, teniendo en cuenta sus características sin rostro, lo único notable es que la boca siempre presente. La boca inestable y goteante que parecía que estaba atrapado en una sonrisa perpetua, algo que el hechicero encontrado, lejos de lo que a él le gustaría ver. Agitando su mano, su forma líquida colapsó por completo, cayendo en un charco negro que se cruza con el suelo lleno de sangre. El clon tenía disipado, y eso era todo lo que necesitaba hacer en el momento. Cuando Megumi dio un paso hacia la habitación donde Werner von Ochberg debería estarlo, se le ocurrió un pensamiento extraño. No se enteró de todo el alboroto que sucedía afuera, y así hizo que la elección para mirar hacia afuera. ¿O era él un durmiente pesado? Se armó un alboroto mayor detrás de él, al igual que el hechicero retrocedió una vez más. De verdad, vio más agujas falsas, ruedas ocultas en las sombras, sintiendo que invaden su posición. Es así. ¿Cuánto más irritantes pueden ser estas personas? Eran como hormigas y cucarachas, infestando esta aguja en grandes números. Lanzando un suspiro, Megumi sabía lo que tenía que hacer. Siguiente. Aparecieron marcas negras en su rostro, junto con otro par de ojos. Bajo los suyos.
Ryomen Sukuna se había comido su propio cadáver de la era Heian para compensar su último dedo, y así el cuerpo de Fushiguro Megumi, utilizado como recipiente, lo había absorbido por completo. Su alma y maldito la energía lo había estado suprimiendo implícitamente, pero para ganar más poder, el hechicero había elegido el camino como un verdadero hechicero de Jujutsu lo haría. Absorba completamente, para su propio beneficio, y acepte la degradación, eso vendría con eso. 4 orbes rojos penetrantes iluminaron la oscuridad, antes de Fushiguro Megumi se apresuró hacia ellos. ¿Cuán persistentes son, bastardos? Allí no era más que un borrón que pasaba, una hoja negra corriendo junto con su andar. Desmontar. Barras interminables fluyeron. Este era el último obstáculo, los innumerables cadáveres que habían aparecido. No eran más que cadáveres por hacer, como los ojos de Megumi entró en una visión de túnel extrema, agitándola por todo el paisaje mientras él se movía. Desliza el dedo hacia la derecha y luego hacia la izquierda, él necesitaban moverse lo suficientemente rápido hasta el punto en que apenas podían percibir a él. Todo lo que había a los ojos de los lanzadores de agujas restantes era un negro blip pasando, con cabezas cayendo y cuerpos siendo acuchillados aparte. Megumi se deslizó por el suelo, moviendo los pies en una exhibición de pura absurdo, al cortar la cabeza de un lanzador de agujas disfrazado, y luego girando para enviar un desmantelamiento a otro preparando sus artes. Se les hizo un trabajo rápido. Su impulso no se detuvo en lo más mínimo, ya que hizo una garra con la mano, levantándola hacia arriba y diezmando a otro oponente, quienes se atrevieron a desviar su vista hacia él. Pisoteando sus pies para detener el flujo interminable de sus movimientos, Megumi se dirigió a Musubisu, antes de arremeter, cada golpe de su arma enviándolo a través de más cuerpos. Después de 2 huelgas, él se encontró frente a una pared, antes de pisotear sus pies contra ella. Cambiando a Kusanagi no Tsurugi. Ya no le importaba si destruyó el piso en el que estaba parado, porque estos bastardos merecía lo que vino después. Un arco parpadeante de relámpagos rojos tronó por la habitación, el sonido de los jets que lo acompañan. Varias cabezas salieron volando, antes de que Megumi desapareció en un borrón, destruyendo la pared donde estaba en trozos pulverizados. Los lanzadores de agujas fueron enviados a un frenesí, 2 que estaban cerca de él uno al otro, en particular, encontrando 2 manos colocadas contra su rostro. Justo en ese momento, estallaron en nada más que pedazos, antes de Megumi desapareció una vez más. Barra oblicua. Cuando reapareció, se escuchó un clic, junto con un sonido antinaturalmente potenciado por graves de una barra horizontal que cubre la habitación entera. Las barreras fueron destrozadas, los cadáveres profanados y se creó una cocina destinada a cortar trozos de carne. Disipó el arma, ante la lanza invertida del cielo apareció en sus manos. Megumi se aseguró de que nunca pudieran para rastrearlo, su noble patuple sendero se ha mantenido durante todo el tiempo. Con un sonido retumbante, el Samyohana que estaba unido al daga extendida, explotando por toda la habitación en relámpagos de cadenas negras. Se estrelló contra los objetos cortados y cadáveres, creando un desastre mayor a medida que gotas de sangre salpicaban en el aire. Cualquier mecanismo defensivo artístico creado fue deshabilitado sin un itch, antes de que los cuerpos se convirtieran en una mezcolanza de nada más que sopa macabra. Sus movimientos eran demasiado rápidos incluso para la sangre. Gotas para caer completamente al suelo, ya que se quedaron casi inmóvil en el aire, su arma continúa moviéndose mucho más rápido que podrían serlo alguna vez. Fue en el momento del caos artificial que Megumi decidió saca su cañón de mano y luego dispáralo 3 veces. 3 golpes de los truenos se emitieron en forma de un haz rojo concentrado. Antes de que 3 cuerpos fueran inmediatamente eviscerados, la sección superior siendo eliminado. Tanto el cañón de mano como la lanza invertida del cielo fueron disipados, antes de que Megumi aplaudiera. Aparecieron múltiples charcos, tirando cadenas para sujetar los cuerpos restantes que aún estaban vivos. Deslizándose por el suelo después de patearlo, Megumi continuó su acción al comienzo de la pelea, enviando una ráfaga de desmantel a los que estaban lejos, y se aferra a los que tuvieron la mala suerte de desviarse de su camino. Los lanzadores de agujas ya no podían ver a un ser humano, sino un contorno de un monstruo de 4 ojos, que había decidido reclamar sus vidas. Esto no se esperaba en absoluto.
Todo lo que tenían que hacer preocuparse era un Gesaswatchter, no un demonio literal de antaño. Los pasos de Megumi se detuvieron en el centro, su cuerpo se inclinó hacia adelante mientras todos 4 de sus ojos escanearon la habitación. Hubo respiración áspera saliendo de su boca, mientras su cuerpo se ajustaba a la ocular precisión de tener otro par de ojos. Hubo silencio, y solo silencio. La comodidad sibilante que alivió su cuerpo, que había sido su compañero durante casi todo escenarios de su vida, el bastión que se oponía a su debilidad. Su cuerpo continuó subiendo y bajando rítmicamente con cada respiración, vapor saliendo de su boca como sus 4 ojos malévolos continuó escalpelando toda la habitación. Solo quedaba sangre, con telas negras en el aire, habiendo sido cortado en cúbitos por diversos medios. Las paredes estaban rayadas y salpicado, dejando nada más que órganos aplastados y molidos como corazones, cerebros e intestinos persistentes. Era todo su trabajo. Su obra de arte macabra dada forma bajo la luz de Tsukuyomi y dominio. Volutas y motas de sangre empañada continuaron formulando una capa alrededor de su cuerpo. Por encima del pico más alto de Sturmland, él era el tonto elegido por el destino, el que llevará el manto del rey de maldiciones. Cubierto de sangre, Megumi colocó su mano sobre el pomo de la puerta, asegurándose de que nadie más viniera y apareciera detrás de él. Estaban en el piso superior, por lo que los pisos inferiores más probablemente no hayas escuchado el alboroto causado, a menos que fuera Laurentina. Honestamente, no sabía qué estaba haciendo el Aegir, pero era lo más probablemente ella estuvo durmiendo durante toda la prueba. Altas posibilidades, sin embargo, ella ya se había despertado, y él necesitaba alertarla de lo que había sucedido rápido. La puerta crujió con un suave zumbido, el hechicero la abrió. Completamente. Había un viento suave que acariciaba su rostro, mientras el marcas negras en todo su cuerpo y 4 ojos desaparecieron, tomando un mira lo que había en la habitación. Fue una visión confusa, viendo cómo Werner von Ochberg se sentaba en su silla al final de la habitación casualmente, bebiendo un delicado té copa. Megumi sintió que sus pupilas se contraían, mirando a su alrededor. Había sin daños, no hubo signos de pánico, solo una tranquila Kurfürst sentada en su silla con un guardaespaldas. ¿Qué? Megumi murmuró, viendo al hombre blindado de pie al lado del patriarca, vuélvete hacia él. Estaban vestidos de carmesí armadura de colores, con signos de decoración pegados en ella y forro de oro adornando su figura en algunas partes. La armadura parecía valiosa y eficaz, junto con el pesado arma enfundada a su lado. Gesaswatchter se acordó de ellos, los guardias de élite que protegió a los Kurfürsten de Leitanien. Tú ya sabías que iban a ser atacados, ¿no? Esa es una suposición de corrección. Con la información que me fue otorgada, ya sabía que algo iba a suceder en la aguja. Aún así, fue todo un alboroto por ahí, dijo Werner hacia Fushiguro Megumi, bebiendo el resto de su té. Me temo que tú. Las acciones no fueron necesarias para garantizar mi seguridad, pero debo aplaudir a ti por arriesgar tu vida en una situación como esta. Él asintió, haciendo un gesto para que su Gesaswatchter se retirara. Mis disculpas. Puedo hablar por mí. Sin hacer nada. El Kurfürst puso su taza de té abajo. Para ser franco consigo mismo, Werner von Ochberg podría absolutamente digamos que el hombre de cabello negro frente a él era aterrador. El chispa de malicia que sangró de su figura, la sangre real de sus enemigos que adornaban cada parte de su cuerpo, él era una escultura forjada en las gargantas hechas de sus enemigos, el gore y vísceras bailando por toda su forma profanada de Dios. Si se producen múltiples ruidos de bloqueo y sonidos cortantes no fueron suficientes, entonces ver el cuerpo del hombre de cabello negro en todo su esplendor, la gloria poco brillante, fue suficiente para cimentar el hecho de que Arturia Giallo había invitado a una persona bastante peculiar. Aunque la mujer habló sobre algunos aspectos positivos junto con el aterrador poder que tenía retenido, el Kurfürst no estaba completamente preparado para presenciar algo solo así. Solo traté con ellos para que no fueran expulsados como chivo expiatorio. Megumi sintió sus labios delgados. Su mirada estaba más centrada en el Gesaswatchter, el hombre blindado, o mujer, era extremadamente poderosa, y la hechicero tuvo que compararlos con las espadas del emperador que tenía contra Atako en Ursus.
Al hacer comparaciones, este sencillo Gesaswatchter por sí solo era casi comparable a dos de ellos, haciendo Megumi se pregunta si eran una élite entre las élites. Pero entonces de nuevo, recordó cómo Patriota denotaba a los que estaban en la tundra para sean relativamente nuevos. Tienes un buen ojo y una forma más desordenada de lidiar con cosas que parece. Ah, por favor no tomes mis palabras como algo negativo. Werner miró la escena detrás de Megumi, el exterior área que conduce a nada más que derramamiento de sangre. Simplemente estoy felicitando a usted en sus acciones rápidas y sentido del deber de tomar las armas para defiende la aguja. Una gota de sudor corría por la espalda de su cuello, pero mantuvo una postura segura. Estás endulzando las cosas, dijo Megumi con suavidad. Había sido un error de su parte, pero su estado de ánimo era irritable por haber para lidiar con las interminables oleadas de, quienquiera que sea esa aguja falsa. Los presentadores dijeron. Creo que tanto tú como yo deseamos ir al grano, ¿no? Así es. Solo era cuestión de tiempo antes de que el resto de la aguja estuviera alertado de lo ocurrido en los pisos superiores. También estaba seguro que estarían bien, considerando que el objetivo del invasor era Werner von Ochberg mismo, y cualquier otro objetivo resultaría ser una molestia. Arturia y Laurentina podían manejarse solos. Cualquiera quien más no podría. Bueno, eso fue mala suerte entonces. Nada podía hacer el hechicero para ayudar a los indefensos, cuando allí era un asunto más grande del que ocuparse. No todas las personas nacieron iguales en términos de importancia, cimentado aún más por el hecho de que había prioridad sobre el bienestar de este Kurfürst que el otro residentes. El Gesaswatchter se movió de su posición al escuchar el palabras de hechicero. Está bien, el Kurfürst de Sturmland levantó la mano para pedir el guardia para detenerse. Estás completamente en lo cierto en tu evaluación, así que vayamos al grano, ¿verdad? Movió las manos para arreglar su atuendo para cualquier imperfección minuciosa, antes de hacerse a un lado y hacer un gesto por la silla frente a su escritorio. Ya que eres el invitado de mi Spire, es natural que me haga a un lado en algunos asuntos. Claro, dejémoslo así. Megumi todavía podía sentir la intensa mirada del Gesaswatchter sobre él, la sensación más incómoda nunca había estado debajo desde que entró en Leitanien. Sí, incluso tenía superado el constante sondeo de Arturia, pero Believe no creo que sea modesto de mi parte manchar tu habitación con sangre, ahora sí. Él hizo un gesto hacia sí mismo con la mano casualmente, señalando el enorme cantidades de sangre coaguladas en su ropa. Él siempre podía destrúyelo y repáralo con la técnica maldita inversa, no sería gran parte de un problema tal como estaba en este momento. Jaja, eres bastante comediante, ¿lo sabes? Werner von Ochberg estalló en una pequeña carcajada de todas las cosas, sacudiendo su cabeza al final de la misma. Fue una risa nerviosa, y esperaba que el otro hombre no lo había percibido. Bien, siempre odié ser formal en todo el tiempo, así que siéntate junto al asiento, quédate allí como quieras. No lo hará, cambia cualquier cosa. Se aclaró la garganta después, volviendo a su siéntate y siéntate junto al Gesaswatchter. Ahora, debemos empezar. He oído muchas cosas sobre usted, Herr Fusiguro. Megumi cerró los ojos, antes de cruzar los brazos. Dispara, Herr Ochberg. Su irritación aumentó.